Aquí va una pregunta retórica. ¿Has hecho pruebas de juego? ¿Cuántas personas completan los primeros niveles como lo planeaste? Mira, ese es el mayor problema, y es exactamente de eso de lo que estoy hablando. Casi nadie completa el tutorial en los países más baratos. Todavía no he encontrado una respuesta para eso. De verdad estás subiendo mucho el umbral de dificultad. ¿Has intentado reducir a la mitad la velocidad de movimiento de los bloques del juego? Podrías hacer el juego más fácil y agradable, menos hardcore y más meditativo, y tal vez aumentar gradualmente la velocidad con cada nivel o la velocidad a la que caen los bloques. Dale al jugador más tiempo para apuntar para que pueda entender hacia dónde está saltando y hacia dónde vuela, y así sucesivamente. Existe algo en los juegos de plataformas, sé que este no es un juego de plataformas, pero aún así, donde el juego ayuda al jugador a hacer el movimiento correcto. Por ejemplo, cuando corres sobre una plataforma y ya te has salido un poco, solo unos cuantos píxeles, pero saltas y el juego aún te permite hacer el salto. Esto es especialmente común en los juegos modernos. Es una mecánica muy extendida. Sí, pero mira, esto se puede expresar de diferentes maneras, pero lo más probable es que esto sea algo que debería estar presente en un juego como este. Le da al jugador más confianza en sus habilidades, así que incluso si cometieron un pequeño error al saltar en algún lugar, solo un poco, por ejemplo, saltaron y puedes calcular que la trayectoria de su salto los llevará a caer sobre una estaca que sobresale de la pared, y si miras, digamos, una desviación de 5 grados a la izquierda o a la derecha, y dentro de ese rango hay una forma de salvarlos de la estaca. Por ejemplo, si desplazamos su salto 5 grados hacia la izquierda, hay una forma de salvarlos. Entonces, simplemente haz ese ajuste por ellos. El jugador no notará que el juego le ayuda mucho, pero le dará más confianza. Esta asistencia pensada para el usuario puede hacer que el juego sea más disfrutable y reducir la barrera de entrada sin disminuir su naturaleza desafiante. A continuación, el penúltimo punto trata sobre mecánicas adicionales que se desvían de las mecánicas principales. Por ejemplo, cuando alcanzo cierta altura, por ejemplo, no en cada altura, pero en cada tercera altura podría haber, como mencionaste, algún tipo de agujero negro o una puerta o simplemente un objeto que necesito romper y luego termino en una sala de jefe. ¿Toda la pelea ocurre en una sola pantalla? No corro a ningún lado, pero el jefe también estará ahí. Por ejemplo, es enorme, 5 veces más grande que yo, saltando por el mapa y lanzando una especie de calabacines, y estaré usando exactamente esos movimientos que tengo en mis mecánicas principales para de alguna manera golpear a este jefe o golpear los calabacines que lanza, los cuales rebotarán hacia él o algo así. Luego también hay una pequeña variación que son los segmentos horizontales, así que por ejemplo estamos viajando por una tubería vertical. ¿Por qué no, por ejemplo, hacer que a veces esta tubería se doble un poco, digamos durante unos 10 metros y luego vuelva a enderezarse? Así obtendría una buena variedad en la experiencia del juego. Las mecánicas principales cambiarían un poco. Al mismo tiempo, tus saltos seguirían estando ahí, que en realidad son muy geniales y tienen ese factor de satisfacción, especialmente cuando los ejecutas bien y correctamente. Realmente me gustaron las mecánicas principales en sí. Lo único que no me gustó fue la dificultad y el juego no ayudaba. Y también lo que te estoy diciendo ahora mismo, eso es absolutamente todo lo que quería decirte. Y el juego es genial, se ha invertido mucho trabajo en él. La jugabilidad principal es disfrutable, pero el juego fastidia bastante al jugador. Se requiere acción, necesitas bajar o facilitar el umbral de entrada. Quizás podrías ayudar al jugador, podrías ajustarlo un poco, tal vez un 10%. Ya está bastante bien en un 90% y con un 10% más de trabajo dedicado, podrías hacerlo 2 o incluso 3 veces más interesante y atractivo. Muchas gracias. Dime, ¿qué opinas de los gráficos? He recibido comentarios de que los fondos son demasiado complejos, que el ambiente relajado confundía o distraía a la gente. ¿Tú sentiste eso? Para mí no fue un problema, no noté nada particularmente destacable al respecto. Para mí está claro dónde está el bloque, no confundo el fondo con el bloque. En general todo en ese aspecto me pareció aceptable. Mi consejo es que no te preocupes por los fondos y esas cosas. Están bien tal como están. Esto es lo que se me ocurrió. Y si obtienes recompensas dobles por recoger frutas en el aire y lo muestras de alguna manera para que sea divertido. También estaba pensando en agregar algunos trucos, pero aún no he decidido cuáles. Con la plataforma se detiene si la atrapas en el aire, genial. Recompensas dobles las frutas. Creo que las ideas que estás sugiriendo sinceramente son muy buenas, ¿no? Son bastante comunes y realmente podrían ayudar, pero seamos honestos aquí, hay un gran problema con la mecánica principal. Es decir, todas estas pequeñas mejoras o hacen que la mecánica
principal sea más complicada o distraen del problema principal. Creo que el juego debería ser divertido de jugar específicamente a nivel de sus mecánicas principales. Quiero decir, todos tenemos juegos a los que nos encanta volver, no porque estemos en algún nivel millonésimo, sino porque es divertido jugarlos. Hay movimiento, algo satisfactorio, algo que sucede. Si añadimos rebotes en el borde de la plataforma, si damos recompensas dobles, seamos honestos, ¿mejorarán las mecánicas principales? ¿Mejorarán? ¿Realmente se volverá más interesante de jugar? Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijo Genya. Yo también estoy de acuerdo, apoyo eso. En cuanto al tutorial en sí, quizás no escuché bien lo que los otros chicos estaban diciendo al respecto. Esto es en apoyo a lo que está diciendo Anton. Así que, básicamente, la mecánica en sí es bastante compleja y no está claro por qué a veces el doble deslizamiento funciona y otras veces no. Y a veces el movimiento hacia un lado tampoco funciona. Y esto, incluso en la etapa del tutorial, empieza a ser molesto porque parece un error. Y como resultado directo de esto, realmente no entiendes del todo por qué simplemente no puedes salvarte, por qué no logras escapar de estos obstáculos que caen continuamente. Y lo más probable es que esa sea la razón principal por la que la gente no supera el primer tutorial. Bueno, el hecho de que lo hayas arreglado y movido la cámara ya ayuda, porque al principio no se podía ver la pelota en absoluto. Si tocamos el interesante tema de los gráficos, sí, los gráficos visuales en realidad son bastante geniales, pero desafortunadamente todavía no puedes ver claramente a tu personaje, el ojo. Así que tal vez al principio podrías hacer algún tipo de enfoque y la cámara podría, digamos, alejarse de tu globo ocular. Cuando estaba jugando en un teléfono, por cierto, acabas de mencionar que tienes vibración. Por curiosidad lo probé en un segundo teléfono. Sin vibración. No funciona bien en Android. La vibración, y a veces en algunos proyectos, en realidad me molesta un poco. Eso es exactamente lo que faltaba aquí. Y tal vez en algunos momentos un efecto de sacudida cuando haces un movimiento de superdestrucción. Simplemente no hay suficiente sensación de que realmente has hecho algo. En mi Samsung la vibración funciona bien, lo único es que es bastante débil. Bueno, empecemos desde el principio. No sé, tal vez deberías tener un poco más de cuidado con ese logo porque me desconcertó un poco. Le daría un poco más de vueltas a eso. En algún momento estaba pasando por el tutorial y básicamente me encontré con el problema de que cuando intentaba moverme o subir, simplemente no podía hacerlo en absoluto. Pongámoslo de esta manera, ya que el juego es dinámico, después de todo, yo no pondría ninguna restricción. Deja que la gente se divierta. Estaba tratando de averiguar a qué me recuerda este juego, y mi hija tiene un juego así, ella lo juega. Quería, digamos, un tipo de comportamiento similar. Por ejemplo, solo estoy observando de lo que habla Genya. Es una prueba de juego, y observamos juntos cómo juegan mis hijos, cuánto tiempo se absorben, si sienten alguna aversión al juego, a perder o a los momentos difíciles. Las pruebas de juego son esenciales. De lo contrario, no te darás cuenta de que estás haciendo el juego solo para ti, pero estás tan involucrado que no ves los errores. Sasha, tienes que pausar el juego la primera vez que caes en una trampa y mostrarle al usuario cómo hacerlo. Simplemente lo noté arriba, ya que estaba mirando la parte inferior de la pantalla y luego apareció un icono en la parte superior, ya sabes, con un martillo dibujado en él. Así que hice clic en ese martillo y entendí para qué servía, porque habías mencionado que había algo así y logré salir de la trampa. Eso estuvo realmente genial. Pero el tutorial para esta trampa, para salir de la trampa, solo comenzó cuando hice clic en el martillo. Sería mejor que en cuanto caiga en la trampa, el juego se pause y señale el martillo para que el jugador aprenda de inmediato cómo salir de estas trampas. Sasha, mira, sobre el tutorial, Genya mencionó la pausa. Básicamente, yo tenía la misma solución en mente desde el principio. Es decir, en cada etapa del tutorial, algunas frases permanecen en la pantalla durante bastante tiempo. La sugerencia de deslizar se queda en la pantalla demasiado tiempo, incluso cuando ya no es relevante. Así que lo mejor es pausar el juego y dejar que el jugador realice el gesto requerido y luego soltarlo, porque de lo contrario, simplemente permanece demasiado tiempo y no todas las mecánicas se revelan de inmediato. Las sugerencias permanecen mucho tiempo en pantalla. No entiendes si lo has hecho o no. Por ejemplo, mira, estoy jugando, ya subiendo al segundo o tercer piso y todavía tengo la sugerencia en la pantalla. Lo que quiero decir es que tienes que abordarlo como un jugador que está empezando por primera vez. Míralo desde otra perspectiva. Hay muchos momentos que se alargan demasiado. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tenemos un objetivo, ¿verdad? Sabemos hasta qué línea límite tenemos que escalar, ¿correcto? Yo sugeriría que consideres este tipo de opción. Así que básicamente, primero dibujamos esta línea límite, luego la cámara baja hasta el punto de aparición, donde aparece tu ojo y comienza a animarse de una manera que sugiere, oye, ya empecemos a jugar. Empieza desde esta línea, la que necesitas alcanzar. Tienes esta parte interesante en la que vas escalando hacia arriba
arriba. Es como si fueran dos mecánicas diferentes. Y luego también está disponible este modo de rescate y quizá debería estar separado al principio porque ahora mismo no hay ninguna separación. Simplemente cambias de una mecánica a otra. Ni siquiera has entendido la primera y ya te está llegando la siguiente. Visualmente está genial. Déjame decirlo de esta manera. No hay ningún problema con los aspectos visuales. Y en cuanto a lo visual, la única sugerencia que tengo es que falta una sensación de conexión con tu personaje. Yo pondría un poco de esfuerzo y añadiría algo más de animación. Y en el momento en que tu ojo termina en un espacio cerrado sin salida, debería dar alguna señal de que quiere escapar de alguna manera, para que el jugador realmente sienta ansiedad y estrés por ello y trate de evitar caer en esa situación la próxima vez. Por cierto, sobre la interfaz de usuario. Ahora mismo, la interfaz apareció y se estiró un poco en tu pantalla. Así que aún debería estar posicionada de alguna manera desde el centro y en algunos lugares, por ejemplo, la mano ya podría ser reemplazada por algún tipo de pulsación con botones o un resaltado en movimiento. Terminé en ¿qué es esto? Algún tipo de pase de batalla, ¿verdad? No me quedó claro de inmediato cómo salir de aquí. En esta parte de la pantalla, de alguna manera el botón de cerrar se perdió un poco, quizás con un leve difuminado. No entendí qué hacer aquí. Por cierto, es precisamente aquí donde falta un tutorial. Me pareció que el juego tiene buen potencial. Todo lo que hemos discutido está presente aquí. Definitivamente estos son puntos objetivos que deben corregirse. Y luego, deberías vigilar los embudos para ver en qué punto, por así decirlo, disminuirá tu tasa de abandono. Sasha, ¿hay algún tipo de altura que no se pueda quemar? No es una mecánica estándar en la que Pero me gustaría una... ¿Tienen analíticas por pisos? ¿Hasta qué piso llegan las personas? donde los bloques empiezan a caer, considero que es el final del tutorial. Si hablamos de usuarios regulares, solo alrededor de la mitad lo supera. Bueno, el 60% logra pasar lo que yo considero el tutorial. Dentro del tutorial, ¿dónde ves mayor caída de usuarios? No hay ninguna, no hay una caída significativa. El abandono es gradual, más o menos uniforme. Eso es si hablamos de los usuarios típicos, a los que consideraría personas normales, de todos los días. Encontré un viejo Huawei mío. Básicamente, en él no recuerdo cuánta RAM tiene. Noté que el teléfono empezó a calentarse bastante. Incluso hubo algunos bloqueos desagradables, aparentemente por el paralaje y esos efectos, y el renderizado se volvió un poco más lento. En total pasé por este tutorial 3 o 4 veces. En mi opinión, falta, digamos, una restricción para el doble deslizamiento. Esa es una de las razones. Así que, básicamente, tienes que subir a pisos bastante altos. No tienes ni de cerca suficiente tiempo para recargar tu energía cuando, desafortunadamente, caes. Y básicamente, realmente te falta ese salto extra crucial, por así decirlo. Y en consecuencia, simplemente no puedes salir de la situación en absoluto. Y resulta ser gracioso. Como dijiste, tu mecánica principal es la caída. Llamémoslo Tetris, ¿verdad? Agregaste el tutorial como mecánicas adicionales. Y estas mecánicas adicionales terminan rompiendo las cosas. La gente ni siquiera llega a tu mecánica principal. Intenta experimentar, por así decirlo. Bueno, tal vez agrega 1 o 2 recargas extra. En general, el juego también me pareció bastante original y único. Realmente no he visto análogos directos ni títulos comparables en el mercado. La idea principal es buena. A veces, realmente se siente que había una idea, luego se añadió otra, pero a veces no terminan de conectarse. Hay algunos aspectos toscos, por así decirlo, momentos que se sienten inacabados. No todo es claro, y su propósito no es obvio. En general, se ve genial. Solo falta un poco más de pulido, y creo que verás los resultados. Gracias, gracias. Sasha, una vez más quiero felicitarte por el juego. El diseño es interesante, el juego se siente original, realmente se siente como un soplo de aire fresco, pero como dije, como dice el dicho, no escuches nada antes del pero. Solo pon atención a lo que viene después del pero, así que hay una alta barrera de entrada. Necesitas refinar un poco la claridad de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario para que el jugador entienda por qué está siendo recompensado, por qué está siendo castigado y para qué sirve cada moneda blanda, ya que tienes varias. Explica los martillos. En cuanto te encuentres atrapado, caigas en una trampa o quedes cubierto por algún estante, y creo que esto realmente te acercará mucho más al éxito. Muchas gracias. Honestamente fue muy útil ver el juego desde una perspectiva externa. No es que no haya intentado hacer esto antes. Lo he intentado. Intenté obtener comentarios de todos mis conocidos, pero descubrí que es difícil conseguir algo razonable, alguna reseña significativa que sí pude obtener aquí. Y por eso, muchas gracias. Voy a concluir. El juego es interesante. Si logras aumentar la tasa de retención del primer día al 35% o más, entonces definitivamente puedes empezar a adquirir usuarios. Quizás podrías hacer algunas adquisiciones de prueba y podrías alcanzar el punto de equilibrio o incluso obtener una pequeña ganancia. Incluso puedes hacerlo con un 30%, claro, pero no estás haciendo un juego solo para ganar $100, ¿verdad? Un juego debería generar al menos 3 o 4 mil para que puedas pasar al siguiente con confianza y tranquilidad. Hay perspectivas. Hay juegos que tienen
tienen muy pocas posibilidades. Este juego sí tiene una oportunidad. Ese es mi comentario de negocios. Amigos, gracias por vernos. Por favor, denle like y suscríbanse. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Sasha. Muchas gracias. Eso fue de mucha ayuda. Adiós.